Amigos de Solo Benex, estamos acá nuevamente en otra edición del Solo Benex Podcast. Ahora con muchísimo contenido. Bueno, en realidad casi siempre que estamos acá es porque hay algo importante de qué hablar. Y es que, ¿por qué no, Salas? ¿Por qué no hablar de este eh, ilusionante inicio de 2024 donde la Selección Nacional de Venezuela, categoría sub-23 específicamente, se prepara no solo para disputar el preolímpico, sino para defender la casa? Un caso atípico. Venezuela es local en el torneo proolímpico que se disputará desde el 20 de enero hasta el 11 de febrero específicamente, con un universo de jugadores muy especial. Ya hablaremos de algunas limitantes al respecto, pero para hablar de ello estoy con mi compañero y hermano Luis Daniel Salas de la ciudad de Valencia. Luis, bienvenido nuevamente al Solo Benex Podcast. Gracias, Carlos, hermano. Un saludo para ti y para toda la comunidad de Solo Benex. La verdad es que vaya inicio de año, es una semana que ha sido un auténtico abrebocas de todo lo que se viene en 2024, empezando justamente por ese preolímpico que comentabas, ya que todos estábamos como a la expectativa de cuándo sale la convocatoria, cuándo sale la convocatoria. No es la final, pero sí es verdad que salió la convocatoria al último módulo de preparación de cara al preolímpico, donde se resolvieron algunas dudas, ¿no? En caso de Kevin Kelsey, John Aramburu y todos esos jugadores que eran dudas. Está por definirse todavía John Aramburu. De hecho, a mí me comentan que no hay muchas esperanzas con respecto a su presencia en el torneo, una baja dolorosa. Va a disputar torneos en la Real Sociedad. Por suerte para él, es un jugador con el que el equipo cuenta como un revulsivo en su posición. Así que más allá de que se hayan solucionado las situaciones de elementos como Kevin Kelsey, como Jesús Paz, que hace vida en el fútbol polaco, la posibilidad de contar con el jugador John Mikel Aramburu a la hora y al día que se publica este podcast está muy escasa. Esperemos que, bueno, obviamente Ricardo Baliño pueda contar con la titánica labor del defensor central que puede ejercer labores de lateral derecho, el Búfalo, el formado en la Liga Fútbol, que ahora hace vida en el balompié español, específicamente en la Real Sociedad. Vamos a repasar lo que fue la convocatoria o la primera lista, mejor dicho, de Ricardo Baliño de cara al torneo preolímpico. Porteros: Fran Carlos Benítez del Caracas Fútbol Club, Diego Gil del Carabobo Fútbol Club y Samuel Rodríguez, el jugador del Burgos FC, recordemos, de paso por el Atlético Madrid, de la mano del Cholo Simeone, y Germán Burgos, el Mono Burgos. Pedro Fulco, jugador de Academia Puerto Cabello, son los cuatro Mm. elementos que conforman la línea de guardametas. Preconvocados para el preolímpico, cabe destacar. Defensores: Jesús Chúpilo Quintero del Deportivo Pasto. ¿Cuánto tiempo tenía yo esperando la incorporación a la órbita nacional de este defensor central que para mí aportará muchísimo, Luis? René Rivas, muy cuestionado desde el último torneo, Mauricio reveló, sin embargo, valora el cuerpo técnico que merece una nueva oportunidad con la Selección Nacional de Venezuela. Rafael Uzcategui del Boyacá Chicó. Andrés Ferro, jugador de Central Córdoba. Es una moneda al aire Andrés Ferro porque no sabemos cuál es su presente deportivo y mucho menos físico. Hace mucho Mm. que no vemos a un Andrés Ferro jugando 90 minutos a nivel profesional, pero bueno, es Andrés Ferro, es uno de los mejores proyectos de defensor central en el país y debe estar. Bianender Tamayo, jugador del Caracas Fútbol Club. Alex Custodio, del Deportivo La Guaira. Recordemos a Alex Custodio, el jugador que representó a la selección de Perú. No sé si recuerdo, Luis, corrígeme si me equivoco, categoría sub-17 o categoría sub-20. Hubo ahí Sí, una representación de parte del Central con la selección incaica, pero luego retomó su compromiso con la Selección Nacional de Venezuela. Carlos Pipo Vivas, para mí, respetando los demás nombres, el defensor central que llega con mejor presente a este preolímpico, por lo menos de los preconvocados, me parece un jugador que puede aprovechar muy bien esta vitrina. sin duda. Mediocampo: Emerson Ruiz, Ender Echenique del Caracas Fútbol Club, David Martínez, ojo con David Martínez que no llega al 100%, Mm. tiene molestias en el aductor desde el Mundial Sub-17 y sigue sin estar a tope. De hecho, en las redes sociales de Solo Venecia hay una nota de hace por lo menos 5 días donde se alegaba que necesitaba por lo menos 15 más para salir de la lesión. Por Mm. ende, es duda para el partido ante Bolivia, por lo menos es duda que llegue a óptimas condiciones para el partido ante Bolivia el 10 vino tinto, así que ojo con eso. Brian Ortega, elemento del Caracas. Darwin Mateus, del NK Istra de Croacia. Anderson Contreras, del Caracas Fútbol Club, otro jugador que necesita este torneo como pocos. Mm. Delanteros: Luisfer Hernández. ¿Qué oportunidad va a tener Luisfer?
en este torneo. ¿Qué Sí, oportunidad va a tener? Supermercadiable, además, ya se empieza a hablar de él en el exterior a raíz de las grandes estadísticas que ha dejado en la Liga Fútbol. José Riasco del Boston River de Uruguay. Raro que se meta José Riasco por encima de Brian Alcocer, que también hace vida en la misma institución. Rarísimo mm, esto, sin sí, embargo, otra oportunidad especial. Saúl Guarirapa. Se habla mucho y está muy cerca de ascender o de partirse, de partir al fútbol ruso, específicamente al Sochi Fútbol Club. Hay negociaciones avanzadas entre el Caracas Fútbol Club y el elenco europeo. Kevin Kelsey, que se metió en las últimas de cambio por la falta de permiso del Shakhtar Donetsk, al final hubo negociación. Brian Castillo, del Deportivo Táchira, y se incorporarían en los próximos días los siguientes elementos, Luis. Jesús Paz, del Chobri Glasgow de Polonia. Telasco Segovia, del Casa Pia de Portugal, hace unas horas nada más formaba parte de la lista de suplentes del elenco portugués. Carlos Falla, del Navalcarnero de España. Giovanni Bolívar, del Huesca, otro que se metió al final por falta de permisos del club, pero bueno, al final también hubo negociación. Matías Lacaba, que mm, para mí va a ser un elemento importante, y el señor Andrés Miki Romero, que nos los contó acá, Luis, en el Solo Benex Podcast, estaba tramitando una especie de permiso, una especie de papeles burocráticos, una especie de visa sí. allá en suelo eslovaco para poder volver al país, y ya estos trámites pudieron ser finiquitados, así que también será de la partida de cara al torneo proolímpico, Luis. Sí, viendo la lista así muy en resumidas cuentas, es más o menos lo que teníamos pensado, más o menos los nombres que ya venían formando parte del proceso. Sin embargo, las ausencias que saltan a la vista en primera instancia, por supuesto, Yogan Amburu, a mí personalmente, Adrián Cova, no sé qué información tienes de él, me duele muchísimo porque creo que era el número 2 después de John para cubrir Mm. la lateral por derecha, así que esa posición queda súper tocada en caso de que ninguno de los dos pueda estar al final. Y por supuesto, la ausencia de Brian Alcócer y Gerson Chacón en ofensiva. Creo Iba por que, ahí, iba creo por ahí. que son las dos bajas más resaltantes. Tiene que pasar algo muy extraño con Gerson Chacón como para no ser convocado o tomado en cuenta para esta lista de preconvocados. Pe- Una Pero, locura. pero Gerson ha estado en todos los módulos, en todas las preparaciones, tanto con jugadores de afuera como los módulos de aquí con jugadores del fútbol. Muy raro que haya estado presente en absolutamente todos los partidos amistosos, en absolutamente todas las preparaciones, en los Maurice Reveló, en el Sudamericano, y justamente a la convocatoria final se quede por fuera Gerson Chacón, que además lo vimos como titular en el partido amistoso ante Colombia en el mes de diciembre. Entonces, sinceramente, a mí me hace muchísimo ruido, sobre todo porque en esa posición no tenemos un gran referente de la talla de Gerson Chacón. Sin duda. Me hablabas de Adrián Cova. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con parte de su entorno cercano horas previas al anuncio de la convocatoria. Él actualmente forma parte del Logroñés, del fútbol español. Está muy bien valorado por el equipo. De hecho, hace un par de semanas fue elegido jugador del partido con un 59% de los votos de parte de la afición del equipo. Eh, el combinado lo considero un elemento importante de cara a venideros compromisos, lo perderían para varios eventos de importancia. Creo que este es el lado positivo para el jugador, pero la selección pierde obviamente un lateral cumplidor que ante la ausencia de John Mikel Aramburu podía, ¿por qué no?, hacer la tarea el señor Adrián Cova, también de paso por el Atlético Madrid, así como lo fue en su Hmm, momento el señorito Samuel Rodríguez. Así que, ojo, no es una pieza que está descartable en su totalidad. Están agotando recursos, sin embargo, al igual que John Mikel Aramburu, son piezas muy importantes para su equipo. No digamos, no decimos que el resto no, ojo, pero son casos particulares los de ellos sí. y la situación está un poco más compleja. Sí, ya lo hablábamos, sobre todo porque son el uno y el 2 en la posición de lateral por derecha. Ya posteriormente se usó a Rafael Uzcategui por esa banda en el amistoso ante Colombia. Alex Custodio también podrías moverlo, pero son jugadores que a lo mejor no sienten la posición de forma tan natural y que además no han sido tan probados como este par. Entonces, en ese sentido, creo que esa es la posición que sale más perjudicada. Comentábamos en la línea ofensiva las ausencias tanto de Brian Alcocer como de Gerson Chacón. Sin embargo, mira, después de todo está la presencia de Kevin Kelsey, está la presencia de Luis Fer Hernández, que como bien lo decías, apunta a Interesante. hacer grandes cosas en este torneo, además
de que siempre parece que le falta un poquito, un pequeño peldaño para terminar de consolidarse y salir del fútbol nacional. Creo que este torneo puede ser el de Luis Fer Hernández junto a Kevin Kelsey en ofensiva. Y lo de la ausencia de Gerson Chacón, yo lo leo un poco como que vamos a tratar de jugar con una doble punta, sin extremos tan marcados. Y es por eso que Gerson no se termina metiendo, pero igual me termina pareciendo muy extraño, ya que me parece que el único nombre más rutilante en esa posición es Matías Lacaba, jugador que no sé si estás de acuerdo, creo que todavía le falta un poco por demostrar de que sí puede Sí le ponerse el falta. equipo al hombro, si bien es el jugador, me parece que con mejor presente en el fútbol europeo más allá de Kelsey, todavía tiene que demostrar con la camiseta de la selección. Un jugador al que la opinión pública lo maltrata mucho por otro tipo de situaciones, pero es uno de los pocos elementos de esta selección que juega primera división europea. Y no cualquiera te juega en una primera división del fútbol portugués. Mm, Es un dato, un apunte especial sobre Matías Lacaba, que tampoco ha lucido con el Vizela, ¿eh? Tiene un sí, recorrido europeo interesante. Desde chico tiene un roce en el viejo continente y yo creo que es un elemento que puede marcar la diferencia, o por lo menos ser protagonista en esta selección que va a buscar dar la sorpresa en el torneo que se va a llevar a cabo en Venezuela. Vamos a repasar el grupo de la Selección Nacional de Venezuela. Venezuela comparte el grupo A con los seleccionados de Brasil, Colombia, Ecuador y la selección de Bolivia. Venezuela debuta ante la selección de Bolivia el próximo sábado 20 de enero a las 6 de la tarde. mm, Luis Salas, creo que es una buena noticia para Venezuela debutar ante Bolivia, el rival más terrenal de su grupo donde ninguna de las dos selecciones llega afinada, ambas llegan en sí, igualdad de condiciones y es mejor llegar en igualdad de condiciones ante Bolivia que empezar debutando ante una Brasil que, por ejemplo, trae a tipos como Endrick, uno de los últimos fichajes rutilantes del Real Madrid. Entonces, tiene Venezuela la posibilidad de empezar bien un torneo que organiza y donde tiene la responsabilidad sí o sí de ser protagonista. Ya si se clasifica o no, lo veremos en unas semanas. Pero Venezuela tiene la responsabilidad de ser protagonista del torneo y yo sé que Ricardo Baliño lo sabe y ojo, hay que también aplaudir la gestión de los emisarios de la Federación Nacional de Venezuela, que cuando el tema con la cesión de los jugadores se complicaba, viajaron a Europa a negociar directamente con los clubes para obtener la llegada de tipos como Kevin mm, Kelsey y otra serie de elementos que en su momento vieron complicada su presencia en el torneo. Uno de los que se quedó en el camino, Luis, y no hay que olvidarnos, fue Wickelman Carmona, quien ya tenía todo listo cierto. para sumarse a la selección y el New York Red Bull le dijo, hey, para allá no vas, sigue concentrado acá con nosotros y también pierde una oportunidad de oro para, bueno, seguir pisando fuerte y consolidándose con las selecciones nacionales de Venezuela. Sí, importante eso que comentas, que el trabajo gestionando los permisos dentro de todo se ha hecho bastante bien, pese a que nos pusieron a correr a última hora, porque parece Creo que es una labor que le compete al Chicho Batista, Luis. Creo que es sí, parte de la labor del coordinador de Chicho. selecciones, claro, claro. Sí, bueno, pero parece que un preolímpico con la selección de Brasil es tremenda vitrina y un preolímpico con Venezuela no vale la pena, ¿no? Dejar ir a los jugadores, o eso es un poco las sensaciones que deja todo esto que pasó en las últimas horas. Si es verdad que comentabas que debutamos contra la selección de Bolivia, obviamente todos preferimos debutar ante Bolivia que ante Brasil, pero también es verdad que debutar ante la selección en teoría más asequible también nos obliga a sacar 3 puntos, a debutar ganando. Una obligación para esta selección Vinotinto y sus pretensiones, ese partido ante Bolivia, sacar los 3 puntos, si no quiere complicarse muchísimo, muchísimo el panorama. Pero también estaba analizando un poquito sobre la lista de nombres, Carlos, un poco una lista de jugadores que tiene luces y sombras en cierta manera, o claroscuros. Por un lado, tienes a un Pipo Vivas, a un Jesús Paz que llegan a tono a esa línea defensiva y que en los últimos partidos han brindado un gran rendimiento, pero también tienes a un Andrés Ferro que, dicho por él mismo, en el último amistoso ante Colombia no está bien físicamente, a una banda derecha que es una incógnita. Arriba tienes a Kevin Kelsey, sí, pero también tienes incógnitas sobre todo por las bandas, un mediocampo que no sabes cómo está llegando Telasco, no sabes cómo está llegando Miki. Es una selección que deja tanto certezas como dudas, o por lo menos a mí me da esa sensación. Hay un dato, Luis, y es que el señor David Martínez es el único jugador de sub-17 que conforma esta selección. Un David Martínez que llega tocado
al torneo, molestias en el aductor, aquella lesión que lo marginó de varios partidos en el Mundial Sub-17 disputado en Indonesia. Y mi pregunta es la siguiente, si se convocó o se toma en cuenta a un David Martínez imprescindible en este caso, porque bueno, es uno de los proyectos más ambiciosos hoy del fútbol nacional, hecho acá además. Pero si se convocó un jugador que no es garantía por su estado físico y sabe perfectamente que pueden haber complicaciones en el lateral derecho, por ejemplo, ante las negativas de los equipos con John Aramburu y Adrián Cova, ¿por qué no mirar al costado y, por ejemplo, tomar en cuenta a un elemento como Nicola Profeta, por ejemplo, que es un Mm, tipo que te puede ejercer cuatro posiciones? Yo quiero entender que no hubo acuerdo con el Deportivo Cali, que ahora lo está proyectando al equipo profesional. sí. Quiero creer eso, pero por proyección y por tener una pieza dúctil que puede obviamente tapar varios huecos durante el torneo, creo que el señor Nicola Profeta, quien ejerce de cuatro posiciones específicamente, Mm. podía ser una pieza y una sorpresa especial para el aficionado y para el mismo Baliño, que podría demostrar con él que el tipo está a la altura de otra exigencia. Sí, me imagino, quiero pensar que lo ven más que todo como volante 5 y en esa posición Mm, la verdad es que vamos correcto. bastante bien cubiertos y no lo ven como un defensor central, como un lateral y es por eso la ausencia. Pero me alegra que comentaras lo de David Martínez porque la verdad es que sí deja muchísimas dudas esta convocatoria del Chamo. Obviamente a todo el mundo le hace ilusión volverlo a ver en las canchas con la camiseta de la selección Vinotinto. Yo en una situación normal te diría que si lo convocaron es porque puede jugar y está al 100 y no lo van a forzar, pero después de lo que pasó en el Mundial Sub-17, de cómo lo forzaron, de cómo había partidos donde el chamo literalmente lo pusieron a caminar el campo, yo la verdad es que tengo muchísimas dudas sobre esta convocatoria de David Martínez y sobre y preocupación y miedo de que no lo vayan a forzar y no lo vayan a exponer a que se agrave la situación con la lesión. Sí, un David Martínez que aún no define su futuro. Mm, Yo creo que la cosa hubiera cambiado. Hoy estuviéramos hablando de otra cosa, Luis, si ya David Martínez tuviera equipo definido. sí. Yo creo que ahí la posibilidad de contar con él era casi remota. Entiendo yo, ojo, me hago responsable de esto que voy a decir. Entendemos cómo se mueve el negocio del fútbol. Entendemos que es un jugador que necesitamos vender. Sí. Entendemos que Monaga necesita hacer caja. Mm, Y entendemos que la gente que maneja a David Martínez necesita movimiento y vender a este jugador en este mercado donde, bueno, posiblemente para sí. ellos sea el mejor momento para sacarlo al fútbol internacional. Es ahí donde disputar un torneo de plano internacional juega su partido, Mm, pero a nivel físico el evento no está listo para jugar un partido. sí. Hay que ver cómo llega ante Bolivia y ojalá, por el cariño y el amor que le tenemos al fútbol de nuestro país, a la Selección Nacional de Venezuela, nuestro máximo referente ofensivo, porque esto lo digo sin pelos en la lengua, que es David Martínez, llegue en óptimas condiciones y les dé la razón. Pero Mm, nosotros conocemos cómo se mueve esto y sí. sabemos qué hay detrás. Si David Martínez ya tuviera equipo, no estuviéramos hablando de esto y pero sería muy difícil que formara parte de esta órbita entendiendo que el tipo tiene molestia en el aductor. Una Sí, lesión sí. que además es jodidísima, súper jodida, es traicionera, te hace sentir que estás bien, luego recaes y creo que no se le ha dado el margen de recuperación ideal para que el 10 vuelva a demostrar lo que es un 10 y un jugador excepcional. Sí, es verdad lo que comentas. Tiene que haber, o bueno, uno da pie a pensar que hay intereses por detrás de su llamado. Y es un poco triste porque también es una visión un poco cortoplacista de las cosas, o sea, como si el chamo no pudiesen darle este año para recuperarse y que vuelvan el Sudamericano Sub-20 del año que viene. Pero bueno, entiendo que habrán premuras en los entornos, habrán presiones, habrán mil cosas que a lo mejor desconocemos. Ojalá el chamo al final nos termine callando la boca a todos, se marque un torneazo y lidere este equipo Queremos eso. como el que más. Pero bueno, vamos a ver qué termina sucediendo con el caso de David Martínez.